Vamos a comenzar las jornadas de análisis y debates después de la inauguración por parte de la Secretaria de Estado de Seguridad, Ana María Botella. Estamos las personas que convocadas, por lo tanto, y estamos en hora además, porque teníamos que hacer una pausa café, pero se ha hecho antes, o sea que es correcto. Tenemos 1 hora y media para este debate, pues haremos una pequeña parada técnica, si les parece, y después se continúa. Y lo que sí rogaba, estamos de acuerdo las personas que vamos a intervenir, que las intervenciones sean breves, quizá una primera intervención de unos 10 minutos máximo cada uno, para que después podamos organizar un debate entre nosotros o ustedes si lo desean, porque se trata justamente de que haya esta jornada y este debate. Simplemente en el plano de los agradecimientos, y no porque sea ninguna formalidad. Decía la Secretaria de Estado que agradece la participación de todos nosotros. Muy bien, yo agradezco que se ponga en marcha este tema. Cuando veo que hay un comité especializado en inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional, pero que llevaba 3 años sin ninguna actividad, o por lo menos que se le conozca, que se ponga en marcha, yo como ciudadano lo agradezco. Lo agradezco como ciudadano, lo agradezco como periodista, como sociólogo y como persona interesada en estos temas, porque es nuestra vida. Nos hemos encontrado con elementos de esta naturaleza. Debo decirle que yo estoy trabajando mucho en el fenómeno tan tremendo que tenemos de la despoblación en España, con ese riesgo de desertización. Cada día hay noticias, hay 26 capitales de provincia en España que están perdiendo población, y todo esto tiene que ver mucho también, en última instancia, tiene que ver mucho también con la despoblación, con la inmigración, porque hay lugares que podría hacerse un replanteamiento ordenado, que se pueda estudiar, etcétera, etcétera. Bueno, también en este camino pues nos hemos encontrado como que la comisionada para el reto demográfico, que ese es el nombre técnico, pues tampoco había papeles o no se conocían. Y ya saben ustedes que lo que no se conoce pues no existe. Yo no sé si había papeles, pero todos no lo conocíamos. Que se ponga en marcha el comité especializado en inmigración, yo creo que para nosotros para todos los ciudadanos y todos los que nos preocupan los temas de nuestro país es fundamental, así que agradecidos nosotros por esta invitación que nos ha obligado, en mi caso, pues a reflexionar cuál es el tratamiento que estamos dando en los medios, voluntaria o involuntariamente. Y la primera cosa que hemos visto y que hemos podido medir gracias a las comparativas del Eurobarómetro y también del Instituto Nacional de Estadística, lo primero que hemos visto es que hay muchos menos inmigrantes de los que creemos, muchas menos llegadas de las que nos parece, y que, yo no digo que no sea un problema, que hay que ordenarlo y hay determinadas incorporaciones de personas a nuestro país realmente conflictivas o incluso delictivas en algún momento determinado. Pero lo primero es que partimos de un principio fundamental en comunicación. La realidad es la percepción de la realidad. Así que si nosotros entendemos que entran inmigrantes todos los días, por todas las puertas, por tierra, mar y aire, incluso a mayor gloria de quien quiera utilizarlo demagógicamente en sus posicionamientos políticos, pues si esa es la realidad que se percibe, pues es lo que vamos a creer. Luego, estadísticamente, no es cierto. Hacer este tipo de reflexión, poderlo transmitir a los comunicadores y que todo el mundo lo tenga presente, bueno, yo creo que es importante para tratar de afrontar un asunto tan delicado, tan importante y tan esperanzador en muchos otros puntos de vista, como no, porque al fin y al cabo nosotros que hemos sido tierra de emigrantes a América, Europa, etcétera, con muy poca sensibilidad muchas veces cuando el flujo se produce en sentido contrario, pero cuando hemos sido inmigrantes desde cualquier punto de la España hoy despoblada, en mi caso desde la provincia de Huesca, a lugares como Barcelona, como Madrid, etcétera, bueno, cuando todo esto se está ahí produciendo, es bueno una reflexión con los medios de comunicación. Por eso yo estaba proponiendo en mi modesto trabajo y en mi modesta aportación que este tipo de reuniones con periodistas, con personas que tienen acceso a micrófonos y que tienen acceso a páginas de periódicos digitales, impresos en papel, como sea, para que todo el mundo tomemos medida de que hay una percepción de la realidad que es exagerada con relación a la realidad, sin quitarle con esto ningún tipo de importancia al asunto que estamos tratando. Yo quiero felicitar a las personas que han ordenado los trabajos. En ese sentido general, con los mismos ingredientes se puede componer un plato distinto. Entonces a mí me parece que de la lectura, aunque no lo he leído al último detalle todos, hay un orden, hay un discurso, hay una lógica.
Y yo creo que el libro va a ser enormemente interesante también porque la presentación, la ordenación intelectual de un discurso que se produce ahí en ese libro está muy bien. Está muy bien, así que felicidades a usted y a su equipo porque me parece que es importante. Sin más, por mi parte, decirles que estamos aquí con Marcus González, que nos va a hablar de migración irregular en España, con Javier de Lucas, que hablará de migración y derechos humanos, con Antonio Izquierdo, que habla de integrar para regular, y con Mar Hidalgo, que hablará de un asunto que está en relación con lo que estamos hablando, del cambio climático y con las migraciones, porque dentro de España también eso tiene que ver dentro de España. Ya sé que tiene una mirada más general, pero esta despoblación que estamos sufriendo en España es la antesala de la desertización. De la desertización de muchas zonas de España, que están por debajo de 8 habitantes por kilómetro cuadrado, que es el nivel de Laponia. Tenemos Laponia en seco en buena parte de la meseta central española. Y eso es algo realmente alarmante, de lo que tampoco estaba hablando nadie. Aquí somos capaces, lo digo también en tono autocrítico para los medios, de discutir sobre cualquier cosa y de abrir los telediarios sobre algunos asuntos que no son precisamente los que están en la columna vertebral de los problemas reales, no inflados, que tiene nuestro país. Muy bien, vamos a darle en primer lugar la palabra a Marcus González. Él viene del Departamento de Ciencia Política, Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho de la Universidad de Barcelona. Cuando se quiera, adelante. Bien, muchas gracias. Yo no quiero extenderme en los agradecimientos, pero sí que quiero agradecer la oportunidad, ¿no? Y esta idea de abrir la reflexión estratégica, ¿no?, por parte del Consejo Superior Nacional a otros actores que no estamos dentro de la estructura del poder formal, para aportar, ¿no?, nuestra visión, en este caso en un libro con pocas páginas, y espero que esto sea un inicio de otras actividades, ¿no?, en las cuales yo muy gustosamente me apetece también intervenir, ¿no? A mí lo que se me ha pedido ahora, y también la contribución, fue una cosa concreta, que es un pequeño análisis de un aspecto que diría que es muy concreto del fenómeno de la inmigración, ¿no? El libro y la reflexión del comité es fenómeno de la inmigración. Bien, en esa tensión entre percepción y realidad, lo primero que se tiene que decir, creo yo, es que la inmigración irregular es uno de los aspectos de la migración, pero no el más importante, cuantitativa y cualitativamente seguramente también. Tenemos que insistir diciendo que hay en España actualmente 5 millones de extranjeros, la mitad de los cuales son comunitarios, la mitad de los cuales son extracomunitarios. De estos extracomunitarios, la inmensa mayoría son extranjeros de larga duración, por lo tanto que llevan 5 o más años entre nosotros. Por lo tanto, esa es la realidad de la migración, y esos son nuestros vecinos, nuestros compañeros, nuestros cuidadores de nuestros mayores, y esas son las personas que están con nosotros. La inmigración irregular, es decir, aquella de las personas que no cumplen las reglas para entrar o para permanecer, es una realidad, pero es una realidad mucho más pequeña. Aquí tenemos siempre un problema metodológico y los universitarios siempre vamos detrás de las estadísticas, y aquí Antonio tendrá, sabe mucho al respecto, eso no se puede calcular, pero en todo caso es un aspecto concreto de la migración, que yo no digo que no se tenga que tener en cuenta, claro que sí, pero que se tiene que tener en cuenta partiendo de una serie de cuestiones que son las que muy brevemente yo quería destacar, ¿no? Primero, cuando hablamos de irregularidad estamos hablando de no cumplimiento de las reglas, por lo tanto, no cumplimiento del derecho. Eso es un concepto jurídico. Y la irregularidad es un cumplimiento cambiante, ¿no? Y la realidad nos lo demuestra. La inmensa mayoría de las personas que están en situación irregular hoy en día en España llegaron regularmente, muchas veces como turistas, y después devienen irregulares, o estaban regularmente y después decaen en la irregularidad porque no cumplen los requisitos de renovación. Por lo tanto, esa situación jurídica es cambiante. Y la irregularidad, desde ese punto de vista, claro, está directamente relacionada con el realismo de las reglas. Si tenemos reglas, que son los canales legales de entrada y de permanencia, que no son muy realistas en la medida en que no satisfacen, ¿no?, cuál es la presión de la gente, pues entonces tenemos una irregularidad mayor.
Por lo tanto, yo el debate de esta mesa, con el debate igual después de la regulación de los flujos, creo que tienen muchos puntos de conexión, ¿no? Después, si hablamos de reglas y de reglas jurídicas, como decía la Secretaria de Estado, hoy en día los Estados ya no son soberanos, ¿no? Y por lo tanto este debate, ¿no?, se tiene que tener en cuenta también a nivel europeo, ¿no? Y ahí, como también ya se ha señalado antes, pues claro, estamos en una situación ciertamente paradójica desde el punto de vista estratégico. Yo creo que es importante también destacarlo, ¿no? Porque yo creo que coincidimos todos en que la migración es un fenómeno internacional que se tiene que abordar a nivel internacional, no solo a nivel nacional, pero vemos que la Unión Europea tiene unas competencias concretas, limitadas, tiene la idea de crear una política común en inmigración, pero lo que vemos, y fruto también de la actitud de los Estados, es que todavía hay muchísimos márgenes para los Estados miembros. Por lo tanto, hay una contradicción en la que necesitamos más Europa, y más Europa realista, y más Europa sensible, pero la actual Europa nos lo pone muy complicado. Y en este caso los esfuerzos del Gobierno español por intentar llamar la atención sobre esto, pues tienen un contexto complicado de triunfar, ¿no? Otra cuestión que creo también, cuando hablamos de irregularidad, y yo decía antes, se tiene que tener en cuenta la diferencia entre irregularidad sobrevenida y la irregularidad en cuanto a las entradas, ¿no? En la sobrevenida, desde el punto de vista estratégico, es de gente que estaba regularmente en España y que cae en la irregularidad, pues ahí lo que nos deberíamos plantear es, y de hecho ya se ha planteado así, pero evidentemente como esto todavía existe y en momentos de crisis económica, pues la cadena de irregularidad sobrevenida pues aumenta, es buscar cuáles son las estrategias y los mecanismos jurídicos para evitar que eso suceda en la medida de lo posible. Porque está claro que una persona que está regularmente en España durante un tiempo y decae en la irregularidad no se va a ir voluntariamente. Por lo tanto, intentemos evitar eso, flexibilizando, revisando criterios de renovación, etc., ¿no? La otra irregularidad, la irregularidad que es la que se ve, la que todo el mundo ve en las noticias cada día y que yo digo que cuantitativamente es mucho menos importante, es sin embargo un fenómeno estructural, porque la situación geográfica de España es la que es, y eso no lo vamos a cambiar. En las cifras, ¿no?, oficiales que se manejan y que plantean muchos problemas metodológicos, ¿no?, pero desde el año 2001 hasta el 2018, si uno mira los balances de inmigración irregular del Ministerio del Interior y suma, pues más o menos se habla de 330.000 personas que han entrado irregularmente. 180.000 por las costas peninsulares y de Baleares, 90.000 a través de Canarias, 60.000 a través de Ceuta y Melilla. Esto va cambiando constantemente por muchos factores, ¿no? Pero a mí lo que me interesa destacar es que es un volumen, bueno, en 15 años, que al menos pone esto que es un hecho estructural, y que yo creo que la entrada irregular, y esto de cara al planteo estratégico creo que podría ser interesante, además plantearlo, yo creo que en sí misma no es un riesgo para la seguridad nacional si se parte del concepto que la propia ley de seguridad nacional utiliza para decir qué es seguridad nacional, ¿no?, vinculado a los derechos fundamentales, a las libertades, al bienestar de los ciudadanos, ¿no?, a la defensa de España, los principios constitucionales, ¿no? El problema está en cómo se gestiona esa entrada irregular, ¿no? Y sobre todo si no se gestiona bien, si no hay ningún tipo de control, si no hay ninguna política de integración con respecto a las personas que al final están aquí, si no se atajan las redes que explotan estas personas, si no se ataja o se combate el discurso xenófobo, pues entonces esto se puede convertir en un riesgo para la seguridad, pero insisto que en sí mismo yo no lo veo como un riesgo directo contra la seguridad nacional. Y también yo diría estratégicamente sería importante hablar también de seguridad personal, porque yo creo que también la seguridad personal del migrante que intenta venir también es un elemento a tener en cuenta en la gestión de todos estos fenómenos, ¿no? Pues bien, yo posiblemente para ir finalizando, yo creo que a pesar de que estas entradas irregulares son un fenómeno estructural que se han dado desde hace ya muchos años por la mera situación geográfica que tiene España, yo creo que seguimos careciendo de un modelo adecuado para afrontar esta realidad, ¿no? De entrada, por los medios personales y materiales que existen para ello.
Y aquí, tanto a nivel policial, tanto Policía Nacional, Guardia Civil, como a nivel de Cruz Roja o las ONGs, colegios de abogados, jueces que hacen controles sobre eso, realmente los medios personales y materiales que se dedican a eso son claramente insuficientes. Y si eso no se mejora, no hay nada que hacer. Por lo tanto, yo creo que eso es algo primero que se ha de tener en cuenta. Segundo, en ese modelo de gestión se han de tener en cuenta intereses que muchas veces están en contradicción y están en tensión, ¿no? Evidentemente hay obligaciones internacionales de salvar vidas humanas. Evidentemente hay también intereses de luchar contra mafias, evidentemente hay necesidad de identificar a personas, evidentemente hay necesidad también de ver cuál es esa persona, derechos concretos, derivaciones en función de su perfil, en función de si hay una posibilidad de devolución o no. Todo eso son intereses que muchas veces son complicados, ¿no?, de conectar, de compatibilizar, y por lo tanto eso es lo que el modelo de gestión tendría que intentar, ¿no? Pero en el debate seguro que saldrá, pero yo creo que podemos coincidir que hoy en día, después de 25 años, todavía seguimos careciendo de ese modelo de gestión, ¿no? ¿Y qué debería estar claro? Hombre, yo creo que esto es un tema que no es partidista, es un tema estructural. Es un tema que se tiene que abordar a partir de la experiencia de los 25 años. Y yo ahí que siempre esto lo analizo desde la universidad, digo, bueno, porque es muy complicado de abordar, porque ni siquiera hemos analizado cómo se gestionó Canarias, qué está pasando en las costas mediterráneas, qué pasa en Ceuta y Melilla. Todo eso cuesta mucho. Y yo soy de los partidarios de que colaboremos poderes públicos y universidades, porque nosotros tenemos una metodología, tenemos un tiempo y unos medios que podemos contribuir a hacer un análisis más o menos realista de esa realidad, que es la que nos permita contribuir en la creación de ese modelo que no se tiene que improvisar, ¿no? Modelo que evidentemente tiene que contar con muchos actores públicos y privados distintos, cada uno con sus competencias, y ahí, atención, no caigamos en el riesgo de, queriendo coordinar, no respetar, ¿no?, competencias de unos, de otros, porque la coordinación, para que sea efectiva, ha de partir de eso y ha de partir de una lealtad de colaboración que no siempre existe, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que es un modelo de gestión de un Estado que es social y democrático de derecho, no solo para los nacionales, también para los extranjeros, ¿no? Yo ahí creo que también la estrategia de partir de eso. No hagamos un derecho excepcional o no hagamos medidas excepcionales para algo que es una realidad estructural que el Estado español, dentro de la Unión Europea y con esos problemas de decisiones, tiene que abordar. Bien, básicamente. Muchísimas gracias, Marcus, y has estado clavado en el tiempo de 10 minutos que te habías propuesto. Magnífico, porque eso nos garantiza que vamos a tener un debate fluido. Tiene la palabra ahora Javier de Lucas. Él es catedrático de Filosofía de Derecho y Filosofía Política en la Universidad de Valencia, Estudi General, y no voy a leer los currículums de las personas que estuviéramos aquí porque ocuparía los 10 minutos probablemente solo en esa cuestión, pero desde ese punto de vista, desde esa posición de catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política, Javier de Lucas, el profesor Javier de Lucas, nos habla de migración y derechos humanos. Muchas gracias, buenos días, y consumo medio minuto para agradecer a los organizadores, al Comité Especializado de Inmigración, al general Ballesteros, que tuviera la deferencia de querer contar conmigo en este trabajo que finalmente se ha concretado, y estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho en este libro, que es un instrumento, cuando yo lo pueda leer, no he tenido la rapidez de lectura del señor Campo Vidal, le he echado una ojeada al índice, la verdad, y me gusta mucho ver la diversidad de perspectivas, tanto en el terreno disciplinar o profesional como en el ideológico. Eso me parece que hace del libro particularmente un instrumento interesante. Me da un poco de vergüenza que entre las 45 personas pues solo podamos hablar de este lado de la mesa unos pocos, y desde luego yo no pretendo en absoluto representar a todos los que escriben desde la perspectiva preferente
del derecho y muy concretamente de los derechos humanos. Yo no tengo el monopolio de eso en absoluto ni quiero arrogármelo y, por tanto, la mía es una voz más sobre la perspectiva de derechos humanos y seguro que hay otras, incluso más interesantes. La segunda cosa que quería decir, consumiendo ya un minuto de mi intervención, es que al principio me preguntaba qué puedo yo decir en una mesa sobre análisis de fenómeno migratorio, porque yo no soy sociólogo ni demógrafo, no soy tampoco un especialista en geografía humana, ni en antropología, ni estoy especializado en problemas, en estudio del impacto de los problemas del cambio climático, que son extraordinariamente relevantes, y tampoco soy un especialista en comunicación, es decir, en lo que crean la realidad porque nos la cuentan. Y ya decía el filósofo que ser es ser percibido y somos como somos percibidos, ¿no? Mi perspectiva es una perspectiva normativa. Yo llevo unos pocos años, por razones de edad, soy de los más viejos en esto, con Antonio Izquierdo, que llevamos 30 años trabajando en esto. He visto que algunos de los que escriben, porque son mucho más jóvenes, llevan mucho menos tiempo y les envidio. Les envidio solo en parte, porque después de 30 años trabajando en esto, mis certezas no son demasiadas. Pero sí quería, a pesar de eso, quería pensar que la perspectiva de alguien que se dedica a la crítica de los instrumentos normativos, es decir, a la crítica del derecho migratorio y del derecho de extranjería, del derecho de asilo, puede ser de interés en una mesa que parece más bien una mesa sobre cómo conocemos la realidad. Y sí puede serlo de interés porque contra lo que se piensa, y en eso discrepo algo de mi buen amigo y también viejo compañero de discusiones, Marcus, la perspectiva del derecho no es una perspectiva realista. La perspectiva del derecho es la perspectiva de la voluntad y del interés. O sea, las normas traducen voluntad e interés. Traducen voluntad de regular relaciones sociales y de obtener resultados. ¿Conforme a qué? A los intereses que dominan entre quienes tienen la capacidad de imponer su voluntad. Que en un sistema democrático como es el nuestro, afortunadamente, pues somos la mayoría, ¿no? En otros sistemas es la voluntad y el interés de los pocos que tienen la capacidad de decisión, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es muy importante atender a algo que en la Facultad de Derecho no atendemos nunca y no les explicamos casi nunca a nuestros estudiantes, salvo, sé que Marcus sí que lo hace, o que tengan la suerte de tener a sociólogos o como Antonio o a especialistas en comunicación que les expliquen algo muy importante. El derecho construye realidad social. Y no le damos importancia a eso. Los juristas estamos acostumbrados a ser elementos de aplicación o transmisión de intereses normativos. Y no nos damos cuenta de que la noción del inmigrante, y concretamente, y en esto utilizo de nuevo una aportación inicial de Antonio Izquierdo muy importante, nos marcó a muchos, la inmigración deseada. La noción de inmigrante deseado en buena medida la construye el derecho. Porque no manejamos el concepto científico de inmigrante, manejamos el concepto que el derecho nos transmite sobre qué inmigrante queremos y en qué condiciones. Y con arreglo a eso decidimos que este es un buen inmigrante o no es un inmigrante deseable. Con arreglo a eso decidimos que este es un inmigrante irregular, que claro, es irregular porque ha cruzado las fronteras fuera de las reglas, pero son las reglas las que deciden quién es regular o no, de manera que no es del todo cierto esa visión de que el inmigrante irregular es irregular desde su punto de partida. Entre otras cosas porque en la definición de la mayor parte de los instrumentos del derecho migratorio y de las políticas migratorias, los intereses y voluntades que cuentan son unilaterales y por ello parciales. ¿Cuáles son? Los de las sociedades de recepción.
se construyen sin negociación ni comunicación con la sociedad de origen y de tránsito y sobre todo con los propios protagonistas, los inmigrantes. Si quienes diseñan políticas migratorias tuvieran cursos en los que al menos escucharan cuáles son las razones, los intereses, las necesidades, las expectativas y los proyectos de quienes emigran, a lo mejor teníamos otros instrumentos de políticas migratorias. No digo que necesariamente los tuviéramos, pero desde luego creo que los tendríamos algunos acentos diferentes en el derecho migratorio. Porque, en definitiva, los elementos del derecho migratorio, el cómo se acoge, el verbo sería más bien cómo se recibe, porque acoger parece que tiene una connotación positiva, ¿no? Cómo se acoge y, sobre todo, cómo se integra, que creo que es la cuestión capital de la política migratoria junto al pilar internacional. Los dos pilares son esos, ¿no? ¿Qué se hace de coordinación internacional con los países que generan los flujos migratorios del tipo que sea? Yo soy extremadamente crítico sobre la distinción canónica que hemos construido los juristas entre refugiados e inmigrantes. Creo que Antonio no está tan de acuerdo conmigo en eso, sobre todo por la convergencia actual entre unos y otros flujos, hasta dar lugar a aquello que los que saben de eso llaman flujos mixtos. Recibimos sobre todo flujos mixtos cada vez más. Y escucharé con mucha atención a Mar Hidalgo porque el Banco Mundial, que no es ninguna organización no gubernamental altruista, ya ha explicado que dentro de 20 años escasamente la mayor parte de los flujos migratorios tendrán relación con el impacto de los cambios climáticos y de los cambios en el desarrollo sostenible. Y para eso no tenemos respuesta normativa. Seguimos, desde hace 30 años, los especialistas en Derecho Internacional lo saben mejor que yo, seguimos sin una categoría, que es lo que hacemos los juristas, crear una categoría. Hemos dicho, estos son inmigrantes, estos son regulares, estos son irregulares, estos son refugiados, estos son destinatarios de la protección internacional complementaria. ¿Lo son cuando nacieron o por sus características? No. Lo son porque se ajustan a las condiciones de respuesta que nosotros hemos creado para gestionar esa realidad. Y insisto, uno de los problemas de esa respuesta de gestión de la realidad y, por lo tanto, el derecho migratorio es la ausencia de negociación y al menos de conocimiento para tener en cuenta qué buscan, qué esperan, qué necesitan. Tenemos una visión unilateral y yo creo que eso sigue presente, escucharé lo que digan después en la otra mesa, sigue presente en el mal llamado Pacto Mundial de Inmigración para una inmigración segura, legal y ordenada. Ahí hay una idea de gobernanza que sigue siendo unilateral, aunque se hable de cooperación internacional, sigue siendo unilateral. Mandan los intereses de los estados que reciben. Y eso no es que sea más o menos ilegítimo, que en mi opinión lo es que sobre todo es ineficaz, porque estamos gestionando una ficción, la inmigración que nosotros queremos. Eso tiene que ver con otra lección que yo he aprendido de Antonio Izquierdo, estoy terminando, que es que lo importante es cómo construimos la presencia de los inmigrantes aquí. Y hay dos tipos de respuesta. La que los juristas acostumbramos a calificar con los términos de la tradición alemana, es decir, inmigrante como Gastarbeiter, que es una ficción absoluta, un trabajador invitado. Eso es mentira, pero bueno, nosotros decimos que le hemos invitado, que le hemos reclutado, y entonces en las condiciones en que yo le marco la invitación y mientras me produzca beneficio, lo que tiene que ver con las dos ideas guías de la mayor parte de nuestro derecho migratorio, en mi opinión, la de control y la de beneficio, pero beneficio unilateral y control unilateral de nuevo, es decir, nuestro control, nuestro beneficio. Y por eso erramos en las respuestas y por eso no es sostenible el modelo. Entonces, hay dos tipos de orientación de la política de integración. La de integrar para poderlos sustituir rápidamente en cuanto podamos, o la de integrar para tratar de aceptar proyectos migratorios diferentes, son muy plurales, algunos son de quedarse, y entonces prepararlos para quedarse. Programas de inmigración para ciudadanía. En algún momento, en la historia reciente de nuestro país,
hubo instrumentos en ese sentido. Y los que están aquí lo recordarán, planes de inmigración y ciudadanía de alcance estatal, que desaparecieron y que no se han recuperado. Yo creo que el quid de la cuestión está en esto. ¿Qué queremos? ¿Queremos inmigrantes de acuerdo con el modelo explicado, a mi juicio, muy bien por Sayad, que se resume en la tesis presencia ausente, o queremos sujetos que negocian desde una perspectiva que no puede ser otra que la de la igualdad de derechos? Aquí ha aparecido mi perspectiva. Yo creo que frente al modelo que tenemos, que es un modelo de presencia ausente, es decir, queremos gente que solo tenga una parte de su realidad como sujetos. En el mejor de los casos, su dimensión como trabajadores, e incluso como trabajadores en un estatus de mediado. No les damos igualdad de derechos como trabajadores, les regateamos esos derechos. Pero lo que no los queremos es presentes en lo público. No los queremos presentes en el mercado, no los queremos presentes en la Asamblea y, por supuesto, el Tribunal Constitucional nos ha dejado tranquilos a ese respecto. Eso de derechos políticos es un disparate. Lo que a mí me parece un disparate es negar que la condición de igualdad exige el reconocimiento de derechos políticos gradual, conforme a la voluntad de asentamiento, pero exige el reconocimiento de derechos políticos. No es aceptable que paguen impuestos que contribuyan al incremento de puestos de representación en los ayuntamientos, en las diputaciones, en el Senado o en el Congreso, y que los mismos que con su presencia han incrementado eso no tengan capacidad de elegir y decidir. Se pueden negociar las condiciones, estoy de acuerdo. Entonces, por eso a mí me parece que el error básico de nuestro derecho migratorio, termino, en materia de derechos es precisamente este, que les ofrecemos un contrato parcial, instrumental y de mediado, que empieza por no reconocerles igualdad en derechos, que les regatea los derechos, por ejemplo, en materias tan concretas como en qué ámbito educativo se les reconocen derechos, porque se reconoce solo en unos ámbitos, no igual que a los ciudadanos. Y me dirán, pero es que no puede ser, porque ellos son inmigrantes, no son ciudadanos nacionales. Pues este es el error. Pensar que la clave de heterogeneidad en el reconocimiento de derechos puede estar en la condición de extranjería y no en la condición de voluntad de participación e integración que el inmigrante que se asienta quiere demostrar. En lugar de ponerles barreras, deberíamos incentivar su capacidad de participación. Y eso es lo que marca nuestras políticas. Actuaremos conforme a derechos, tendremos más en cuenta las necesidades reales y expectativas si efectivamente les escuchamos y les damos voz y les reconocemos esa capacidad de intervención en el ámbito público. No en cualquier circunstancia, no en cuanto llegan, evidentemente no, pero todo eso es muy fácil de implementar si se tiene la voluntad política. Yo creo que lo que pasa es que tenemos la voluntad política contraria, la de extranjerizarlos. Y por eso tantas veces su derecho es un derecho de excepción, tantas veces su derecho es un derecho de mediado. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor De Lucas. Muy interesante la intervención, muy rotunda y que abre la posibilidad de un debate enormemente interesante. Como ya hacía algunas referencias al siguiente ponente, Antonio Izquierdo, si quiere incorporar ya algunos comentarios sobre lo que ha dicho él, vamos avanzando en el debate, pero tiene su tiempo para la intervención. Antonio Izquierdo es un referente en el estudio de estas cuestiones en España. Él es catedrático de Sociología en la Universidad de A Coruña y fue fundador del equipo de Sociología de las Migraciones Internacionales. Cuando quiera. Bueno, muchas gracias a los organizadores. Se me pidió una reflexión a medio y largo plazo sobre la inmigración que básicamente viene de África y en particular de eso que mal llamamos África subsahariana, que es muy heterogénea, que es muy diversa y que es imposible resumir en 10 minutos. No voy a ser nada original porque
no soy capaz. El primer apartado de la ponencia es que los conceptos que manejamos son conceptos desdibujados y que no pueden captar las realidades presentes, y entre esos conceptos está la distinción entre refugiado e inmigrante. Ojalá podamos convertir a los huidos del África subsahariana en emigrantes. Ojalá. De momento son expulsados y huidos en su mayor parte, comparten con cierta emigración la violencia estructural, pero tienen un margen de libertad mucho menor que el inmigrante por necesidad. Nuestros emigrantes jóvenes ahora que van a Europa son emigración por expectativas. No son emigrantes estrictamente por necesidad, como eran los de los 60. Y ojalá los que vienen de África subsahariana pudieran ser catalogados como emigrantes. Así que, como no hemos podido leer ninguno las ponencias de los otros porque nos han dado el libro esta mañana, me temo que estoy de acuerdo con Javier de Lucas. Textualmente lo digo. Otra cuestión es averiguar si esos expulsados de hoy por violencias estructurales, ecológicas, crisis políticas, etcétera, estados fallidos, son los más aptos para emprender el viaje y sortear todas las dificultades que les plantean las políticas migratorias para llegar aquí. Porque en ese caso nuestras políticas debieran de preocuparse también de los que no son capaces de sortear todos esos obstáculos y que quedan allí. Pero como eso está en el texto, no me voy a referir a ello. Y también me planteo que no es justa la distinción entre flujos y stock. Marcus lo decía antes respecto del irregular sobrevenido. Entró como un flujo que pudo ser legal o irregular y ahora es un stock irregular en ese caso. Yo creo que, y este es el centro de la reflexión que hice en esas 9 páginas, yo creo que si no integramos bien a los que están, perdemos una enorme capacidad de regular los flujos futuros. Porque la teoría que hay detrás de esto es que una gran parte de los inmigrantes que están aquí son los que atraen y seleccionan a los inmigrantes que van a venir. Así que si no conocemos bien a los 8.300 senegaleses que tienen la nacionalidad española y que ya no son inmigrantes, son diáspora, son gente que ya está aquí y que tiene un trasvase hacia la población y hacia la estructura social de la sociedad española. Si no conocemos bien a esos, no conocemos nada bien a los que llegan, porque no tenemos una plantilla para ver cuál es su nivel de estudios, si están casados o no, en qué trabajaban en su país, no tenemos ni los mínimos datos de los flujos que llegan para poder decir cómo van cambiando la naturaleza de esos flujos. Porque la política de inmigración no es imponer o obstaculizar, es educar los comportamientos y convencer que hay otras vías para entrar en este país y en el resto de la Unión Europea. Las políticas impositivas, como se ha demostrado entre Estados Unidos y México, generan más cruces, más muertes y más intención de volver a cruzar, pero no disuaden. No disuaden. Disuaden a los que se quedan, pero no a los que inician el camino hacia aquí. Lo que tenemos que hacer es abrir canales, y esos canales en gran parte dependen de la población que tenemos aquí y de que esa población participe en las políticas de inmigración y de que esa población, que es la que va a atraer a 2/3 al menos de esos flujos, seleccione, oriente y diga ahora sí, ahora no. Ahora no hay capacidad, ahora sí. Es una parte de la política de regulación. Es una parte esencial. Esencial. Sí, estamos de acuerdo en que las teorías migratorias que hoy tenemos y que manejamos y que mejor explican esta situación tiene que ver con que los asentados generan inercia y capacidad de atracción de los otros. Y eso está documentado, o sea que no me voy a entretener mucho en decirlo esto. Por otra parte, aquí hay mucha gente que sabe de eso. Bien.
Así que estoy de acuerdo con Javier en esa doble naturaleza. Tengo que decir que del año 2000 hasta aquí la inmigración que viene del África subsahariana tiene una tendencia creciente. No extraordinariamente creciente, pero sí creciente. Ahora mismo representa un 2,5% de la población en este país y representa incluso en torno a un 18% de la gente extranjera o inmigrante que está aquí. Me gusta más hablar de inmigrantes que de extranjeros porque la gente de la calle entiende por extranjero a alguien alejado, alguien extraño, y en cambio asocia inmigrante a trabajo, a voluntad de entrar, de integrarse, de trabajar. Nosotros, cuando emigrábamos en los años 60 y antes también, establecimos muy claramente esa distinción. Inmigrante era la persona que venía a trabajar y a vivir aquí, y extranjera, un tipo extraño, culturalmente extraño y que genera rechazo, ¿no? Ese no es el término científico que empleamos en los estudios de análisis, pero es que estoy muy de acuerdo con lo que decía Javier y antes al principio ha dicho Campo Vidal, del gran filósofo alemán que dijo que la percepción es la realidad. Y creo que muchas veces los académicos no conseguimos convencer de que los números son comportamientos porque perdemos de vista qué piensa el común de los ciudadanos y cómo los percibe. Desgraciadamente esto va a ser partidista y va a ser politizado, como lo está haciendo la educación, que también tenía que ser un hecho en el que los partidos no hubieran discusión, y como tantas otras cosas que debían de ser patrimonio de un país, con independencia de quién gobernara. Pero tenemos el país que tenemos y no se lo voy a explicar a ustedes, porque vivimos todos en él. Bien, dos cosas más. En esta intervención que yo escribí aquí, a falta de mejores datos, mejor dicho, a falta de buenos datos, no de mejores, a falta de buenos datos porque los que tenemos son pésimos, sobre esta inmigración que viene de toda esa región tan heterogénea, me apoyé en tres hipótesis para plantear una política de inmigración. Primera hipótesis, no regularemos bien los flujos sin el concurso de la comunidad de asentados. A esa ya me he referido y no me voy a extender más. Segunda hipótesis, el principio de la política de inmigración no es la extranjería, sino la ciudadanía. No es la separación, sino la participación. Y tercera hipótesis, una política de regulación de flujos en el Mediterráneo, que es lo que a mí me pidieron, se fundamenta en cooperar con los países de origen, en establecer canales de circulación migratoria y no pensar que todos los inmigrantes quieren venir para quedarse. Hay muchos que quieren venir para quedarse, otros que quieren venir para seguir a otros países y otros que quieren venir y quieren regresar. Y tercer punto de esta tercera hipótesis de la política de regulación de flujos, a los inmigrantes que llegan hay que hacerles una buena ficha informativa y hay que concederles el permiso para trabajar desde el primer minuto, con independencia de cuánto tarden los trámites en la gestión para decir si sigue o no sigue, si es aceptado o rechazado, desde el primer minuto. Tenemos el principio de las políticas de regulación de flujos, tiene que ser la integración. Ese es el principio. Y después, si el inmigrante no se acerca, si no quiere regularizarse, si no, entonces tendremos que proceder a la expulsión. Pero si el primer mensaje es la expulsión, nos estamos equivocando de medio a medio. De medio a medio. Salvo que eso no sea rentable, ¿eh? Y hay mucha gente que gana mucho con esto. No solo los partidos políticos. Hay mucha gente que gana mucho dinero con este negocio, aquí y en otros países. Salvo que entremos en ese campo, que si quieren en el debate podemos entrar, el principio tiene que ser ese. Yo creo que hasta ahora la política de inmigración, y con esto acabo, ha estado obsesionada por el control de flujos. Y ha hecho de esa distinción entre el flujo y el stock
un principio teórico. La obsesión por el control de flujos, además, ha sido una obsesión o una obcecación numérica. No conocemos el perfil de esos inmigrantes. Nos preocupa el número, sin entender muchas veces que el número se repite, porque la gente entra y vuelve a salir en el mismo año varias veces. Y estamos contando entradas y números, no estamos contando inmigrantes. Como el detenido 10 veces consta como 10 detenciones, pero es el mismo que ha delinquido 10 veces. Estamos contando números. Y creo que la finalidad de este libro y de este texto, del cual me congratulo, es recomendar la sustitución progresiva de las políticas reactivas que tenemos de control de flujos por políticas proactivas de regulación de flujos. Para eso tenemos que hacer mucho más en el ámbito internacional. Mucho más en el ámbito internacional de lo que hacemos, porque efectivamente la inmigración internacional solo se puede regular internacionalmente y con la cooperación internacional. Pero en lo que nos toca, que es mucho porque somos frontera, y que tenemos que tener mucho cuidado y mucha prudencia en eso porque somos frontera, en lo que nos toca, me atrevo a decir que 1/3 de la inmigración de los flujos serán inesperados y que los otros 2/3, si integramos bien a los que están, sabremos cómo regularlos. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Izquierdo. De nuevo, muy interesantes las aportaciones y la ordenación. Fíjense, tenemos en la mesa un catedrático de Derecho, un catedrático de Filosofía, que también de Filosofía del Derecho, tenemos un catedrático de Sociología y tenemos a una científica. Va a intervenir ahora María del Mar Hidalgo, ella es licenciada en Ciencias Químicas y funcionaria de la Escala de Científicos Superiores de la Defensa desde el año 2004. Mar Hidalgo nos habla de cambio climático y migraciones. Pues buenos días. Me uno a los agradecimientos que han expresado el resto de los ponentes de la mesa con respecto a la organización y en especial al general Ballesteros por haberme permitido participar en este trabajo, que considero que es muy importante para difundir también las cuestiones de la cultura de seguridad en la población española. A mí me toca hablar un poco del origen de las migraciones, ¿no? Del cambio climático, de cómo el cambio en las condiciones ambientales, pues desde el principio de la humanidad, han provocado movimientos migratorios, pero realmente no ha sido hasta hace poco en el que el cambio climático ha sido considerado un impulsor de los movimientos migratorios. En el panel del IPCC de 1990, en el informe, hablaba de una de las consecuencias del cambio climático iba a ser la aparición de los fenómenos migratorios. Incluso se atrevía a llamar migrantes climáticos en aquella ocasión. Y recientemente, en el 2015, la Organización Internacional de Migraciones ha creado una división específica para tratar este problema. O sea que el efecto de que el cambio climático es impulsor de las migraciones es relativamente nuevo. El cambio climático en la actualidad está considerado como el gran desafío al que se enfrenta la humanidad, ¿no? Pues, por múltiples aristas. Por un lado, el proceso de la mitigación, que eso nos obliga a emprender un nuevo modelo económico, una descarbonización de la economía. Tenemos también el problema de la adaptación, que aunque se paralizaran las emisiones del CO2, el cambio climático, el sistema climático de la Tierra ya tiene un sistema inercial que es importante abordar la adaptación. Por otro lado, el cambio climático se le relaciona también ya con la seguridad. Es decir, el cambio climático, la degradación ambiental, ejerce un efecto desestabilizador con situaciones de seguridad alimentaria, escasez hídrica, aparición de enfermedades, que provoca que tengan unas consecuencias sobre la seguridad, conflictos, aumento del yihadismo, migraciones, suicidios, niños malnutridos son potenciales niños, adolescentes y personas más violentas. Es decir, el cambio climático ha surgido un desafío mundial y un desafío también positivo, porque el Acuerdo de París es un logro importante que ha dado un nuevo impulso, ¿no? a lo que son las relaciones internacionales, en el sentido de que frente a un problema global ha habido un consenso. Y esto, afortunadamente, también
yo creo que se ha seguido manteniendo en el Pacto Mundial contra las Migraciones y contra los Refugiados, ¿no? Que bueno, de alguna manera este problema es global, vivimos en un mundo globalizado y cada vez es más difícil poner fronteras. El cambio climático afecta a todos los países, pero en especial a los países en los que sean en situaciones más frágiles, con situaciones donde países con desiertos, con zonas áridas, en zonas costeras. Y si cruzamos índices de fragilidad con la incidencia del cambio climático, precisamente son los estados más frágiles los que peor tienen incidencia del cambio climático. Tenemos, por ejemplo, el caso reciente, desgraciadamente, de Mozambique, que de un índice de desarrollo, de si hay el peor es 189, Mozambique ocupa el 180 y, sin embargo, es el número 1 en riesgos climáticos. Ahí se da la tormenta perfecta para que pueda haber migraciones internas y, sobre todo, un drama humano. El cambio climático incide en los movimientos migratorios, podríamos decir, de dos formas. Una directa, en el que pues, tenemos ciclones, tormentas, en el que se producen desplazamientos generalmente de corto tiempo, internos. El nivel del mar, por ejemplo, pues tenemos el caso más extremo de los pequeños estados insulados que corren el riesgo de desaparecer, con lo cual, pues bueno, los gobiernos están comprando territorios en otras zonas para poder reubicar, relocalizar a su población. Una fórmula que también se está planteando ahora en el Pacto Mundial, ¿no? La recolocación de la población. Y frente a entre estos impactos directos, tenemos los impactos a largo plazo, que generalmente son los más olvidados y que ahora la Organización Internacional de las Migraciones está teniendo en cuenta, y también el Banco Mundial. En su último informe es la primera vez que tiene en cuenta estos efectos a largo plazo del cambio climático. Y por poner un ejemplo, tenemos el lago Chad. El lago Chad que ha reducido sus recursos hídricos en un 90%. 25 millones de personas dependen de él. Hay 7 millones de personas en situaciones de inseguridad alimentaria y 2,5 millones de desplazados. Eso, al fin y al cabo, es una situación de posible conflicto, de posibles migraciones y, desde luego, de inestabilidad. Otra consideración que hay que tener en cuenta en el cambio climático, y que lo ha apuntado Javier, es el tema del vacío legal con respecto a estas personas, ¿no? Porque realmente, y en los medios de comunicación se habla indistintamente de refugiados ambientales, refugiados climáticos, desplazados ambientales, desplazados climáticos, migrantes, y al final no hay una definición exacta de lo que es para definir a una persona que se siente obligada a migrar por unas causas de degradación medioambiental, porque también es verdad que los fenómenos migratorios son muy complejos y multicausales. Entonces, contextualizar un fenómeno migratorio dentro del cambio climático es muy difícil, porque hay una variedad de posibilidades. Es voluntario o forzoso, porque podemos hablar de decir, bueno, pues sí, forzoso, porque la degradación ambiental no me permite tener unas cosechas, me tengo que ir, pero ¿y si gran parte de los migrantes que nos llegan a España resulta que es porque han tenido unos buenos rendimientos en las cosechas que les ha permitido comprar el billete de ida? Por otro lado, también hay una característica temporal o permanente. Y entonces, pues bueno, los movimientos migratorios, pues eso, son muy complejos. Y otra opción también a tener en cuenta es, si estamos mirando a África, es el futuro de África. Y hay que mirar el problema de África y abordarlo desde el punto de vista, como decía la Secretaria de Estado, de futuro y de esperanza, ¿no? El continente africano, podríamos decir que se presenta como un tsunami demográfico. En el 2050 va a haber 1.300 millones de personas más, cifra que se dice pronto. En el 2050 la población entre 15 y 24 años va a ser el doble que la de China y que la de Europa y Estados Unidos juntos, y el doble que la de China. Esta gente, que un 60% de sus recursos actualmente de su modelo económico se basa en la agricultura, una agricultura que depende en un 80% de los recursos hídricos, si con el cambio climático esos recursos hídricos disminuyen, pues bueno, al fin y al cabo la gente va a ir a las ciudades. Las ciudades son la tendencia más innovadora del siglo XXI. Y esas ciudades, tal como dice la Agenda 2030, tendrán que ser inclusivas, seguros,
sostenibles, porque esa población va a migrar allí. Y el problema es que en África 2/3 de la población que vive en las ciudades lo hace en suburbios. Entonces, la gente joven, pues lógicamente buscará nuevos métodos de vida, nuevas formas de vida, el futuro, y eso lo tenemos que ver desde Europa. Europa tiene que ver el futuro, pero el futuro desde África, y tiene que ver el origen de las migraciones. Las soluciones que se plantean, pues bueno, hay que hacer un enfoque holístico, hay que ver por qué el origen de las migraciones, cuál es el motivo de elegir el destino final, y las medidas. Las medidas pasan pues, por la adaptación al cambio climático de las poblaciones de origen, pasan por el desarrollo sostenible, pasan por la gestión inclusiva de los recursos que tengan en esas ciudades, pasa porque las potencias que están invirtiendo en estas zonas, las ganancias repercutan en la población local. Es necesario mejorar también los sistemas de alerta temprana, es necesario mejorar el tema de los datos meteorológicos. En definitiva, es necesario integrar las políticas de desarrollo con las políticas climáticas. El cambio climático, las políticas climáticas deben ser transversales a cualquier política que pretenda hacer un Estado. Y ese es el problema, ¿no? De decir, bueno, pues al final va a haber un problema y es necesario comprender la magnitud de este problema, ¿no? De asociar el cambio climático, la degradación, el uso insostenible que se está haciendo de determinadas zonas con los flujos migratorios y con ese crecimiento de la población que no lo podemos parar. No lo podemos parar porque podemos decir que en Níger la media de fertilidad es de 7,3 hijos y nos puede parecer una barbaridad, pero es que en 1960 también era 7,3 hijos. Es decir, nos falta la visión a largo plazo. Gracias. La verdad es que hemos tenido unas intervenciones magníficas y un espacio que nos va a dar tiempo. Yo invitaría primero a las personas que participan en la mesa si quieren hacer algún comentario cruzado o si quieren hacer algún tipo de aclaración, y después daríamos la palabra a las personas que quieren intervenir, si es así, desde el público. Yo no sé si alguien quiere hacer algún comentario. Sí, adelante. Profesor De Lucas. Mi comentario es para el moderador. A ver si el moderador quiere intervenir. Le pregunto al moderador. Yo creo que desde el derecho migratorio se está contribuyendo a lo que algunos denominamos narrativa tóxica sobre las migraciones. Es decir, desde el derecho migratorio se está enviando un mensaje que no refleja ni la realidad y que construye o ayuda a construir prejuicios al servicio de la utilización partidista en escenarios electorales del mensaje del debate sobre migraciones. Naturalmente creo que la responsabilidad mayor le corresponde a los medios de comunicación en combatir esa narrativa tóxica, en primer lugar en ofrecer datos, y se está haciendo, y no solo por los medios, sino por iniciativas privadas que se fijan en los medios y en las redes sociales. Seguro que los que están aquí, y sobre todo el señor Campo Vidal, conocen muy bien esas iniciativas antibulo, antirrumores, Maldita Migración es una de las últimas, que están funcionando y que tratan de decir, hacer balance todas las semanas y decir, estos datos que se han dado son falsos. Estas propuestas son disparatadas porque no responden a una realidad, etcétera, ¿no? Yo creo que desde el derecho contribuimos a eso. Cuando hablo de derecho, perdónenme, no hablo solo de las leyes, hablo de los profesionales del derecho, hablo de la actuación administrativa, hablo de la jurisprudencia, aunque yo creo que la mayor parte de jurisprudencia en materia de inmigración y extranjería tiene una connotación más bien bastante positiva, y yo pregunto por qué los medios de comunicación, sobre todo los grandes medios de comunicación, no están dando la batalla contra la narrativa tóxica y por el contrario se convierten en emisores de narrativa tóxica, según a lo mejor el principio de que eso da dinero
emitir esos mensajes alimenta el debate, da cuotas de pantalla o de lo que sea y por tanto siguen en ello, yo creo, de una manera muy responsable. Pero bueno, insisto en decir que no son los únicos responsables, pero quiero saber la opinión del señor Campovidal. Muy bien, muchas gracias. No le respondo a la capacidad de lectura que me ha dicho antes, porque simplemente diré que tuve el libro hace 2 días, lo cual no quiere decir que me lo haya leído. Lo he mirado, pero lo suficiente para ver el orden en el que había ahí y que me parecía que era un discurso hilado, interesante. Yo cuando he escrito sobre esta cuestión he hecho simplemente referencia, porque no creía que se tenía, y está en el libro, mi intervención, que hacer referencia, porque mi función aquí era más de moderador que no de ponente, pero intervengo con mucho gusto, porque créame, profesor, que a mí me ha tocado moderar muchos debates en España, lo cual es un honor y lo agradezco, pero a mí lo que me gusta es debatir, ¿eh? O sea que no crea usted, hacemos de moderador porque la vida te coloca ahí, pero créame que hay momentos que con gusto hubiéramos dicho, déjeme un ratito poner ahí para aclararle a este otro señor lo que sea, pero en fin, cada uno hace lo que puede. Yo he dicho otras conclusiones. La primera se la planteaba a ustedes al principio, que ha sido comentada suficientemente. La realidad es la percepción de la realidad. Y si creemos que hay mucha más inmigración es porque ayudamos de alguna manera a generar noticias, pero no solamente me refiero al número que generan esa percepción. Hay otras conclusiones que yo planteo, críticas, como verá, para el mundo del periodismo. No tengo ya edad de ir a buscar votos entre mis colegas y créame que algunas de las cosas que planteamos no gustan nada, pero creo que debemos hacerlas por responsabilidad. La segunda cuestión que hemos visto clara en este pequeño trabajo que hemos hecho de observación, que merecería probablemente mucha más dedicación y una amplitud de medios, he visto 4 periódicos en un periodo determinado de papel y 1 exclusivamente digital, es que las noticias sobre la inmigración son casi siempre negativas. Y eso forma parte de este término, que me parece interesante, que usted dice y que yo no voy a desmentir, de la narrativa tóxica. Por lo tanto, ¿por qué siempre las negativas? Yo estoy planteando, oiga, yo conozco casos de colombianos emprendedores. Tenemos una escuela de negocios, hay unos chicos geniales aquí creando empresas, creando valor y, como usted ha dicho, contribuyendo también después fiscalmente y sin ningún derecho político a continuación. No puedo más que compartir lo que se ha dicho. Pero es verdad, hay demasiadas noticias y muchas de ellas en buena parte negativas. La otra cuestión, que puede ser más polémica si quieren, pero yo no estoy en campaña electoral ni soy candidato, el tratamiento de los medios varía según quién gobierna, la derecha o la izquierda, y no sé si usted, en su observación, ustedes lo han apreciado, pero parecería que cuando gobierna Pedro Sánchez, pues entonces hay muchas más noticias y muchos más desembarcos y antes no lo sabía. Vamos a ver la realidad de cuáles lo ha habido. Esto está deformado por la llegada del Aquarius y porque la llegada del Aquarius generó muchísimas intervenciones en todos los sitios y entonces que las estadísticas están afectadas, como no puede ser menos, sobre la cuestión. Pero si miramos años atrás, en la percepción que teníamos siempre era así. Parece que la inmigración es un problema de cuando gobierna la izquierda, no de cuando gobierna la derecha. Para eso están los números de desembarco, las personas que vienen, y se puede comprobar que esto es así, pero en mi afirmación necesitaría todavía sustentarla más, lo advierto por adelantado, pero que estoy convencido. Es decir, la ideología del medio influye muy directamente en el tratamiento. Y ahí eso yo creo que hay que decirlo. Y la otra cuestión que hemos visto es que en el análisis de los editoriales casi todos los medios estamos reclamando más coordinación con la Unión Europea, diciendo este no es un problema exclusivamente español. Ha habido aquí muchas intervenciones, desde la propia secretaria de Estado esta mañana ya lo decía en su intervención. Este es un problema europeo y, como se ha dicho aquí, lo ha dicho también el representante de esta casa, ¿no?, del Parlamento y de la Comisión Europea, cuando uno pone un pie en una playa de Almería ha llegado a la Unión Europea, no solamente ha llegado a España. Yo hacía una recomendación en este sentido que es general. El mundo periodístico necesita mucha más formación y esa formación no llega normalmente en las facultades de Ciencias de la Información en cualquiera de sus variables en España. Tampoco gano votos diciendo esto, pero es verdad
que necesitaría más formación. En ese sentido, yo recuerdo hace unos años, yo todavía era subdirector del periódico Telexpress en Barcelona, que el Ministerio de Defensa organizó unas jornadas para periodistas que cambió la percepción de un grupo de nosotros, de 20 o de 25 periodistas que aceptamos ese curso, que se daban distintos días, etcétera, para explicar lo que era el ejército y aprender cosas. Una DOT, Defensa Operativa del Territorio, una no sé qué, etcétera, etcétera. Esto lo impulsaba en la época de Narcís Serra, una persona, Lluís Reverter, una persona que decía que comprendía la importancia de la comunicación. Yo creo que sobre la inmigración debería hacerse alguna cosa así. Incluso me permito invitar, general, a que además del libro, que yo creo que en mi visión de estas horas me ha parecido enormemente interesante, habría que hacer como un pequeño, no digo manual de instrucciones, porque esto es muy mal recibido, pero es un pequeño resumen para que todo el mundo haga estas distinciones que se estaba diciendo. ¿Qué tipo de refugiados son? ¿Medioambientales o no? ¿Qué es lo del flujo y lo del stock? ¿Qué es como si fuera también un glosario de términos que pueda ayudar a las personas que están en los medios de comunicación? Créanme, esto hace falta en la inmigración, pero bueno, pues si lo hay que distribuirlo, a mí no me ha llegado. En ese caso, encantado, envíemelo porque yo distribuyo con mucho gusto y lo publico, hago referencia y que la gente lo pueda buscar. Y luego, por concluir, no quiero alargarme, me hace una pregunta muy directa sobre la cuestión de las iniciativas para los desmentidos de las noticias falsas. Yo creo que eso es enormemente interesante y sí lo estamos trabajando. Yo particularmente lo trabajo y le digo que es lo que hacemos. Las noticias falsas han existido siempre, toda la vida. Lo que pasa que antes no había los medios de difundirla rápidamente como hay ahora. Esa es la gran diferencia. Y como nos ha enseñado en una investigación el MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, una noticia falsa se distribuye 7 veces más rápida que una noticia verdadera, porque es chocante, porque es llamativa, porque de pronto rompe, es rupturista y entonces con una irresponsabilidad manifiesta se le da el botón de redifusión, de retuitear o de lo que sea, según el medio, a cambio de no haberla comprobado. Yo rindo homenaje a mis colegas de Maldito Bulo, y a la iniciativa que también impulsa Ana Pastor en el caso de la televisión. Porque yo creo que a pesar de todo, este aluvión de noticias falsas que invade y ensucia las campañas electorales y que de una forma inquietante en Europa estamos viendo cómo está promocionada con métodos que ya se ensayaron en la campaña de Donald Trump en Estados Unidos y después en la campaña de Bolsonaro en Brasil, y que llegan aquí ahora y tenemos identificado a través de quién, de la égida y del impulso de Steve Bannon, que fue su asesor de seguridad, instalado primero en Bruselas y ahora en Roma, para impulsar y conectar con algún partido político en concreto en España y con otros lugares en el camino de la destrucción de la Unión Europea, porque además así lo manifiestan, no es una interpretación mía. Cuando existe esa realidad, todas las iniciativas a las que usted alude son muy de agradecer. Yo rindo homenaje a estas personas, en el caso de Maldito Bulo, en el caso de Neutral, que se llama la empresa a la que he hecho referencia también, y creo que hay que apoyarlas porque, paradójicamente, frente a las noticias falsas, este es el momento oportuno para recuperar un periodismo de calidad y un periodismo fiable, porque la credibilidad se construye a lo largo de años y no se puede reventar en cualquier momento en función de la audiencia, en función del todo vale y en función de a ver qué es lo que esto puede traer. Pero eso vale también para medios de comunicación muy asentados, porque noticias falsas, déjenme que les diga, yo leo algunas en las portadas de periódico de mayor difusión que se supone que son los más cuidadosos con la cuestión, también las leo. Nosotros, desde un centro de educación superior, NEX, que yo presido, que es un centro adscrito de la Universidad de Lleida en Madrid, hemos creado una cátedra de desinformación. Y precisamente nos dedicamos a esta cuestión, a impulsar a los alumnos, a impulsar a las personas con las que nosotros conectamos, a poner en relación a unos grupos con otros, a animar a que estos grupos, porque tenemos, por ejemplo, estamos impulsando un grupo en Panamá, otro en Costa Rica y otro en República Dominicana, porque allí también hay que luchar contra las noticias falsas. Y permítanme, por concluir, una cita sobre esta cuestión. Vino a España en enero del año pasado el secretario general
de la OTAN. El señor, no es general, perdón, es un civil, Jens Stoltenberg. Bueno, a mí me sorprendió mucho en una entrevista en El País, que tengo perfectamente recortada y que cito porque vale la pena, cuando hablaba de las noticias falsas, del peligro que supone en todo, y por tanto lo aplicamos a esto también, y decía, la propaganda no se combate con propaganda, decía él. La propaganda se combate con periodismo de calidad, con periodistas que hagan preguntas incómodas y que sean capaces de mantener una posición firme y constructiva frente a determinadas líneas editoriales. Hombre, yo como periodista les tengo que decir que tenga que venir el secretario general de la OTAN a decirnos este tipo de cosas, qué mal tiene que estar el asunto. ¿En qué nivel tenemos que estar en el mundo del periodismo? Y créame que y acabo con una cosa más y perdone, pero me ha provocado y entonces yo tengo que responder. Tuve la ocasión, no lo digo por exhibición, de que me dieran un premio, una organización que se llama ECOC, que es la entidad empresarial que tiene mayor número de empresas de toda España después de la COE. Yo se lo agradecí en público. Cuando estábamos allí, yo les dije a aquellos señores, yo les invito a ustedes frente a este problema de las noticias falsas, a que fomenten, apoyen económicamente la elaboración de un índice de noticias falsas en cada uno de los medios. Porque ustedes ponen la publicidad según si tienen más audiencia o menos audiencia, según si su departamento, si socioeconómico, el perfil socioeconómico del medio se ajusta a lo que usted está vendiendo, etcétera. Pero, hombre, preocúpese también de no publicar, de no poner su publicidad en medios que manifiestamente publican noticias falsas, porque yo ¿por qué me voy a creer su publicidad sobre una crema ideal para un bebé si me la está publicando al lado, y usted me dice que es muy buena, al lado de una noticia falsa? Bueno, yo he lanzado esto, usted comprenderá que no, profesor, no me han venido a felicitar a nadie por esto, pero a la salida un compañero mío me dijo, creo que te estás metiendo en muchos líos, pero es así. Debería existir un índice de noticias falsas y esto es algo que afecta realmente a la credibilidad general del sistema. Le agradezco lo que ha dicho, lo comparto, me quedo con el término de narrativa tóxica y en esa batalla estamos. Yo le pediría, no sé, Antonio Izquierdo, cuando ha dicho hay gente que gana dinero con este negocio, ¿no le importa ampliar? Me ha dicho antes Javier que era el mayor de la mesa. Es que ha venido provocando. Sí. No sé cuántas veces a lo largo de los últimos 30 y tantos años hemos propuesto reuniones con periodistas desde las universidades y desde todas las instituciones, pero les aseguro que muchas. Entre otras cosas, los periodistas que trabajaban sobre inmigración cambiaban cada 2 por 3. Eran los últimos en llegar y los peor pagados. Pero ya que me tiráis de la lengua y de la memoria, vamos a tirar de la lengua y de la memoria. Esto ha sido así. En cambio, cuando se trata de fútbol, llevan 30 años en la misma historia y se lo saben todo. Sobre Messi y los hijos. ¿Y a qué colegio van? Bueno. Esto es un problema serio el que tenemos, pero no es solo un problema creado por los medios de comunicación que contribuyen a ello. Yo creo que la distorsión de las percepciones tiene más alcance que solo la realidad que generan los medios. Tendríamos que discutir eso largamente. Pero voy a la pregunta que me has hecho. Recuerdo hace, pues quizá 30 o más años, me hicieron ir a un pueblo en Andalucía y me llevaron a Sevilla y me cogió el director general de Migraciones de aquel gobierno y de aquel momento y me llevó al pueblo en un estupendo coche. Y en el pueblo, yo entré al pueblo, que supuestamente era un pueblo, en fin, un laboratorio sobre inmigración, empecé a pasear por el pueblo, empecé a hablar con gente, pero desde que entré vi un campamento con duchas, con tiendas y con casas allí. Y no había nadie. Bueno, empecé a hablar por el pueblo, seguí hablando, vi una cantidad de organizaciones no gubernamentales, no diré cuáles, pero cuántas, pero varias. Por la tarde me reunieron con los alcaldes de la zona, estuve hablando con los alcaldes de la zona
Y cuando me fui, les dije, pero bueno, realmente hay más gente de fuera que inmigrantes trabajando para los inmigrantes. Digo, cada inmigrante toca a 3 profesores, 2 ONGs, 4 duchas y 5. Y estaban todos allí. Y venían hasta de Cantabria. No diré el pueblo de Andalucía que era. Bueno, me quedé asombrado y dije, pero esto de las subvenciones, esto es tremendo. Digo, esto da para todo. Bueno, de ahí, de hace más de 30 años hasta ahora, cuando he estado en Estados Unidos estudiando la migración de México a Estados Unidos, etc., he comprobado la cantidad de gente que se lucra de la migración, desde el origen hasta aquí. La cantidad de gente que se lucra, de organizaciones que se lucran, de organizaciones instaladas en el país que se lucran. Bueno, el ejemplo que tenemos ahora de Trump es evidente, ¿no? ¿Quién va a construir ese muro y quién se va a lucrar? Enorme. Esto es un negocio como tantos otros y bueno, y va a seguir siéndolo así, desgraciadamente. Pero igual que ese índice de noticias falsas se podría hacer, y ya te auguro que las empresas van a seguir publicando en los periódicos de mayor tirada, eso ya te lo digo, aunque publiquen noticias falsas. Lo que sí podríamos hacer en la medida de lo posible, que no es mucho, pero bueno, en la medida de lo posible, es convertir las relaciones entre el campo de investigación científica, las gentes que están gestionando a pie de obra la inmigración, que es muy difícil, ¿eh? Es muy fácil hablar de integración como hablo yo. Luego es muy difícil hacerla. Y luego hay mucha mafia cuando están integrados. Y los nichos laborales también son copados por determinadas comunidades pioneras. O sea, yo no estoy diciendo que esto sea un camino de rosas porque llevo 30 y muchos años a pie. Pero sí que sé que esa integración genera más beneficios que perjuicios al país. Y también sé otra cosa que ha dicho la última interviniente y con esto acabo. Nosotros me refiero los europeos, cuando tuvimos la transición demográfica, la española acabó poco después de los 50 del siglo pasado, generamos un volumen de emigración enorme hacia América. Y bueno, América en aquel momento pues estaba más despoblada y mucha gente se fue allí y de ahí salió gran parte de la democracia en América de Tocqueville y los Estados Unidos. Lo que está pasando ahora en África es que están pasando su transición demográfica y van a tener excedentes de población durante los próximos 50 años. Y además la están haciendo muy comprimida, muy bruscamente, muy comprimida y desde unos niveles muy altos de natalidad y mortalidad. Y por lo tanto tienen una presión enorme. Si nosotros mandamos gente joven a trabajar fuera y no tenemos densidad de población y hemos hecho la transición demográfica, imagínate, como decía el premio Nobel Amartya Sen, oiga, ustedes están ahora muy alarmados porque les llegan inmigrantes, pero están pasando la transición demográfica, ustedes ya la pasaron. Dejen que lleguen a estabilizarse las tasas y ayudemos a que esa transición demográfica sea más llevadera, porque está siendo muy brusca, particularmente en el África subsahariana, y muy potente. Así que no nos tenemos que asustar, esto va a seguir, esto forma parte de nuestra realidad. Los países europeos en la segunda transición demográfica solo crecemos por inmigración, prácticamente el resto decrece la población, tenemos más defunciones que nacimientos, esto va a seguir así y los mercados de trabajo no son capaces de captar a toda esa gente joven que además está cada vez más educada y que son las que tienen expectativas de venir aquí. En nuestra mano está saber gestionar esto. El cambio climático no se detiene en Londres, pasa fronteras y no se detiene en ningún sitio. Y no solo el cambio climático, la transición energética que nos viene detrás no se para en ningún sitio. Y hay que ser conscientes de eso. Cuando a un chico joven le compre un coche, hay que decirle error, inmenso error. Esto hay que empezar a pensarlo ya, porque si no, más brusca va a ser la caída.
Pues efectivamente, dicen que si el siglo XXI es el siglo de China, el siglo XXII va a ser el siglo de África. Pues que es verdad que hay un montón de gente, va a haber un montón de gente joven con potencial y hay que aprovecharlo, hay que fomentar la educación, hay que fomentar las nuevas tecnologías, el nuevo desarrollo económico fruto de la mitigación al cambio climático. Es decir, es una oportunidad, pues lo podemos ver como problema o como oportunidad. Vamos a coger el lado positivo, tal como decía la secretaria de Estado, y vamos a coger la oportunidad que brinda la juventud africana, ¿no? Yo creo que con una buena inversión, con ayuda pensada en el largo plazo, quizás podemos revertir un poco la situación. Adelante. Hola, buenas. Sí. Muchas gracias por vuestra ponencia. Si se puede identificar, se lo agradecemos. Sí, mi nombre es Paula. Soy Paula Lombarte, tengo 26 años, he sido estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Europeos. Entonces, mi pregunta es personal porque yo soy de Ceuta. Entonces, estamos allí pues con todo este tema de la migración. Y, bueno, cuando España se hace miembro de la Unión Europea, firma unos requisitos. Entonces, uno de ellos es que España es frontera también europea. Entonces, España tiene que poder llevar y tener una capacidad para todos aquellos inmigrantes y los flujos migratorios. Y bueno, yo sé que a día de hoy España no cumple. Bueno, en el sur no se cumple lo que se debería de cumplir. Y ahora estamos desbordados, ahora no hay una solución a corto plazo y yo estoy muy de acuerdo con lo que contaba el señor Izquierdo, porque realmente hace falta un centro para identificar a esas personas, para ver cuáles son sus problemas reales, para ver cómo les podemos ayudar e integrar y luego llevar una supervisión de todo eso para ver si la persona realmente se integra en nuestra sociedad, porque hay muchas personas que no, que como también ha dicho muy correctamente, las subvenciones a veces pues se utilizan de mala manera. Entonces yo quería saber hasta qué punto esto es simplemente responsabilidad nacional o si la Unión Europea también se pone a pedirles exigencias a España y quién debería empezar a tomar parte en este asunto, si es más nacional o más por parte de la Unión Europea. Muchas gracias. Vamos a acumular, procuren que las preguntas sean breves. Por allí había una señora también que había levantado exactamente. Y vamos a acumular varias preguntas antes de pasar a responderlas. Sí, gracias. Hola, soy Cristina Gortázar, investigadora del Instituto de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia Comillas. Quería decir muy rápidamente, uno, que no se nos olvide a todos que el artículo 31 de la Convención de Ginebra, que a veces pensamos que no sirve para mucho, pero para algo sí, no permite sancionar una entrada irregular si la persona solicita protección y lo hace con cierta prontitud. Eso lo tienen que matizar los ordenamientos internos porque no queda descrito, ¿no? Más que se dice en el 31 sin dilación. Por tanto, todo esto de los flujos, todos aquellos que sean solicitantes de protección internacional, que en Europa ya hemos ampliado las categorías de protección internacional, pues no podríamos casi ni hablar de irregularidad en su entrada. Segundo, respecto a todo lo que han contado los compañeros y catedráticos, tan interesante, especialmente me interesa lo que la investigadora nos ha contado sobre los nuevos refugiados, que ya no son tan nuevos, pero de los cambios del medio ambiente y de los proyectos de desarrollo, llamados de desarrollo, que echan a la gente de sus lugares donde tienen medio de vida y tal. La Convención de Kampala, yo sé que la gente me va a ver como muy naif por hablar de una convención africana, porque acaba de cumplir su 10º año y sé que a lo mejor no ha tenido grandes resultados, pero las definiciones etcétera, están. Por tanto, el derecho internacional regional africano, a través de la Convención de Kampala, podría aportarnos a los pactos globales sobre migración, refugiados y también a la Agenda 2030 buenos ejemplos, no solo de estos nuevos refugiados por las catástrofes producidas por el hombre o semiproducidas por el hombre
o no, etcétera, sino también sobre los desplazados internos forzosos, que son infinitamente más, no me quiero alargar que los demás. Muchas gracias. Perdone, Sí. señor Campo Vidal, ahora estamos trabajando en una investigación, yo no sabía que dirigía esa cátedra, y lo que más, y sobre ese tema de la desinformación, nos empieza a preocupar mucho que cuando se consigue en los pocos experiencias piloto reinformar en la posverdad, reinformar correctamente, con paz, con tranquilidad, mostrar que aquello que se dijo era falso, de toda falsedad, en la experiencia piloto es que la gente no se lo cree. No se cree la rectificación. Entendidos, ¿no? Pero para que quede claro. No se cree la Creo que usted quiere decir eso. sosegada, probada, con Exactamente. buenas fuentes. Sí, sí. Se cree más la noticia falsa que la rectificación, a pesar de que esté documentada. Dramático, pero es así. Aquí hay una pregunta, perdón, también aquí. Vamos a ser breves, yo les ruego que sean todos breves, si no, no tendremos tiempo. Gracias. Sí, hola, buenas. Yo vengo de Barcelona, estoy en la subcomisión de extranjería del Consejo de la Abogacía y también estoy en varios consulados, en Honduras y en Filipinas. Quería hacer dos apreciaciones. Estuvimos en un viaje en Melilla, hace nada, en las vallas de Melilla, y estuvimos hablando con el comisario de Policía Nacional, y siempre ha existido, siempre ha habido mucha relación entre seguridad e inmigración. Una de las cosas que hablábamos era el tema le pregunté sobre el tema de la cooperación entre Marruecos en materia de terrorismo y el tema de la inmigración, porque entre Marruecos, Nador y España, pues sí que es verdad que había una gran cooperación en materia de terrorismo en relación a Marruecos y España. Entonces, una de las cosas que le pregunté, y me gustaría también saber un poco su apreciación, es si hay esa gran cooperación en materia de terrorismo a nivel de lo que se está viviendo, por ejemplo, en tema de Meinas, en relación a los menores, que está ocurriendo, no solo por la identificación y por la propia protección que deben de tener especial y también de los inmigrantes. ¿Qué percepción tienen ustedes de qué se podría hacer, ya que hay un ejemplo claro en materia de seguridad en relación por ejemplo, en esa primera puerta que es la frontera de Melilla? Si les parece, vamos a responder algunas de las preguntas que hay aquí, o una más, si quiere, una más y después, si nos da tiempo, lo hacemos, pero no quiero romper los tiempos que nos han marcado los organizadores. ¿Quién tiene usted? Adelante, venga. Sí, rápidamente, soy María Jesús Herrera, representante en España de la Organización Internacional para la Migración, en la OIM. Solamente dos reflexiones rápidas. Migración irregular. Creo que coincido con el profesor González, que es muy importante que en este momento nos fijemos en la migración irregular, que es muy escasa, pero sin embargo contamina totalmente otros procesos de migración regular, y creo que es fundamental que trabajemos en la integración. Ayer en una reunión con la Comisión Europea tenemos que demandar que los fondos de integración también pueden ser fondos para trabajar con migración, con personas que están en situación irregular. Creo que debe ser una prioridad en este momento el ver cómo se ataja la migración irregular. Y por otro lado, las noticias positivas en materia migratoria no generan noticias. Nosotros estamos cansados de dar noticias buenas, de integración, de procesos, de retorno voluntario productivo en país de origen, etcétera, etcétera. Han venido, han hecho reportajes que nunca se han visualizado, por ejemplo. Entonces, creo que es muy importante seguir trabajando, como usted ha dicho, en la conexión, en la interlocución con los medios de comunicación para ir creando otra narrativa. Gracias. Empezamos, si les parece, respuesta, pero no exactamente a cada uno que colabore en el tramo que crea que le afecta. Empiezo por el final, por esta cuestión que me afecta a mí. No solamente es de la inmigración. Desgraciadamente estamos en una dinámica por la cual una noticia positiva no es noticia. Normalmente son noticias las noticias negativas. Es una tendencia general que hay que romperla, pero hay que romperla, yo creo también, no solamente con unas estadísticas de que bien va todo, hay que romperla, y es una sugerencia que hago a veces a muchos colegas, y yo que trato de hacerlo también, contando algunas historias. Las historias es lo que más interesa a la audiencia, y eso sí interesa a los medios. Si usted dice, se integraron 7.500 latinoamericanos, de los cuales la tercera parte, fueron emprendedores, pues bueno, pues está bien, y a lo mejor no lo ponemos. Ahora,
cuando aquella chica dominicana que vino aquí empezó a fregar platos y después resulta que era la chef de un restaurante que tenía una industria, una estrella Michelin o dos, gracias a su trabajo, gracias a su talento, es la contraportada del País. Entonces, hay que salir de las estadísticas e interesar a los periodistas con historias, con nombres y apellidos, porque eso interesa a la audiencia. Por lo menos, por ahí tienes una vía de moverte un poco más. Antonio o Javier, el que quiera responder en el tramo que quisiera conveniente. Nada que decir. No tengo una respuesta concreta para las preguntas que hay. En relación con la pregunta de mi compañera, con la intervención, mejor dicho, de mi compañera de Cristina Gortázar, ¿no? Yo no voy a ser yo quien te tache de ingenua, Dios me libre de eso, ¿no? Por recordarnos que existen las normas jurídicas y, por ejemplo, por recordarnos algo que no se dice respecto al pacto. Porque yo respecto al pacto global oigo mucho decir que hay que tener cuidado que eso no es un pacto, porque no tiene el rango normativo de pacto y que por tanto que no nos creamos que eso tiene eficacia. El propio pacto incluye en una nota a pie al principio todos los instrumentos jurídicos en materia migratoria que son vigentes y que, por ejemplo, protegen derechos de los inmigrantes, que no son solo los pactos del 66 ni la Convención de 1990. Y entonces, que se recuerde que en sistemas regionales, el africano, o que se recuerde, por ejemplo, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos sobre interpretación en materia de reagrupamiento familiar, a mí no me parece ni ocioso ni ingenuo. No soy yo quien va a decir que promover el cumplimiento del derecho es una ingenuidad. Al contrario, yo me alineo contigo, pero también tengo que decir que es un mensaje letal que el relator de Naciones Unidas para derechos de los inmigrantes y sus familias tenga que reconocer, lo reconocía tan lejos como ayer, que lo que está pasando en Lesbos, lo que está pasando en Moria, para poner tan solo dos ejemplos, son violaciones groseras de principios elementales del derecho internacional de refugiados ante la indiferencia, uno, del gobierno griego y dos, de la Unión Europea. Por no hablar de la indiferencia del gobierno italiano y de la indiferencia de la Unión Europea ante las violaciones de derechos humanos en los campos de explotación en Libia. Y que se lancen mensajes al mismo tiempo diciendo que estos países son países seguros o se diga que en Marruecos se respetan los derechos humanos, a mí me parece que eso es un mensaje destructor del derecho, porque la opinión pública sabe que eso no es verdad. En Marruecos no se garantizan los derechos humanos. En las cárceles de Marruecos no se respetan los derechos humanos. Cuando nosotros devolvemos a Marruecos para que sean expulsados de Marruecos a través de la frontera de Oujda con Argelia a inmigrantes que ni siquiera está claro que hayan pasado por Marruecos porque no hay una acreditación judicial, ¿nosotros no tenemos responsabilidad de eso? Y vale con que diga la autoridad correspondiente, no, es que en Marruecos nosotros tenemos un pacto vigente y en Marruecos se respetan los derechos humanos. Pues eso significa un descrédito total, porque la opinión pública no es tonta y los ciudadanos no son tontos. Y los ciudadanos, cuando les dicen esa mentira, pues lo que creen es que el resto de lo que se está haciendo es mentira también y que son las propias autoridades que tienen que aplicar el derecho las que se ríen del derecho. Y eso a mí me parece que es absolutamente demoledor para nosotros, profesores de Derecho, que quedamos como ingenuos imbéciles e ignorantes de lo que es la realidad de la aplicación del derecho. Gracias, Javier. Marcus González.
Bien, brevemente, porque las cuestiones que se han planteado en la sala, bueno, aparte de que son todos por personas conocidas y compañeros y, bueno, y que siempre nos encontramos en datos, son de mucha enjundia, entonces yo simplemente, imposibles de contestar, ¿eh? Y yo simplemente me gustaría hacer dos comentarios, uno en relación a estos conceptos y la dificultad de cómo son abordados en los medios, y dos, como se ha preguntado cosas concretas en relación a Ceuta y Melilla, nada, dos pequeñísimos comentarios en relación con eso. En relación con lo primero, ¿no? Esta dificultad, esto de la migración, y el libro lo demuestra y nuestras intervenciones también, es complicadísimo. Complicadísimo de entender lo que está pasando, complicadísimo de poder pronosticar algo, de analizar y también de regular. Yo durante un tiempo me tocó, bueno, tuve la suerte de ser nombrado director general de inmigración en el momento en el que se tenía que hacer el reglamento de extranjería, y ahí vi también la dificultad de regular en conceptos jurídicos generales una realidad... ¿Del Gobierno de España? Sí, el Gobierno de España. La dificultad de regular en conceptos jurídicos generales una realidad que es tan compleja y que se aplica a situaciones tan diversas. Es complicadísimo. Entonces yo, después de esa experiencia también, ya desde el mundo universitario, siempre intento ser bastante modesto a la hora de pronunciarme sobre lo que está pasando, porque creo que también tenemos que aprender mucho de los aplicadores, de las situaciones concretas, para a partir de ahí poder analizar lo que hay y, en su caso, contribuir a la narrativa, ¿no? Entonces yo ahí, bueno, las iniciativas estas, ¿no?, de intentar de alguna manera de colaborar, ¿no?, de simplificar, porque necesariamente tenemos que simplificar, el problema es donde encontramos el equilibrio para que no sea excesivamente simple, y ahí entre las preguntas de Cristina, ¿no? Claro, si nos podemos hablar sobre lo que dicen las convenciones, etc., esto al final no lo entiende nadie. Entonces creo que tenemos que, dejar de ser rigurosos, ser capaces de simplificar mucho el lenguaje y de contribuir a su transmisión, ¿no?, a partir del conocimiento de la realidad, no solo de la norma, por tanto de la aplicación. Y ahí tenemos muchos problemas de conocer cómo se están aplicando las cosas, que no nos enteramos. Y hasta que no, y ahí de nuevo, colaboremos con los aplicadores y aprendamos de los aplicadores y con ellos hagamos un diagnóstico, pues seremos capaces de contribuir a un debate, ¿no?, y que a la vez implica, para que eso llegue, no se quede en la universidad, sino que llegue a la sociedad, pues la colaboración con los medios de comunicación. Claro, yo comparto plenamente las iniciativas, pues claro que en el contexto de crisis de los medios que hay actualmente es muy complicado, ¿no? Cuando ves que el periodista te viene y te dice, no, para mañana y en 2 minutos, y después me voy a esta rueda de prensa, pues ¿cómo va a hacer esa transmisión? Es complicadísimo, ¿no? Por lo tanto, es un reto en el cual yo creo que al final tenemos que ver que todos tenemos que cooperar, y tenemos que tener mecanismos concretos desde la modestia, intentando contribuir a esa generación de discurso más en positivo, más apegado a la realidad también, ¿no?, para intentar contribuir a ese debate democrático sobre lo que es estas cuestiones que no tienen nunca soluciones fáciles, ¿no?, ni soluciones que dependen de uno. Aquí no hay buenos ni malos en general, ¿eh? Y después, en relación con lo de Ceuta y Melilla, claro, esto daría para Ceuta y Melilla, sí, para muchísimo. Ceuta y Melilla, muy brevemente, es que son casos muy especiales desde todos los puntos de vista, ¿no?, incluso jurídicos, ¿no?, y por lo tanto, ahí ahora intentar responder a cada cosa es imposible. Yo ahí simplemente decir que además se añade unos medios, de nuevo, materiales, unas relaciones también con un vecino, que también incluso con relaciones públicas muy importantes, muy complicadas, ¿no? Por lo tanto, de nuevo, aquí no es culpa de la Unión Europea, no es culpa de España, y ahí hay un terreno en el que, de nuevo, se ha de conocer muy bien lo que está pasando, se ha de conocer muy bien cuáles son los márgenes de maniobra y se ha de poder comunicar esa dificultad también, ¿no?, pero transmitiéndola con cierta simplificación, ¿eh? Pero de nuevo, ahí no es que sea culpa del Estado o culpa de la Unión Europea. No funciona muy bien, veamos por qué, veamos cuáles son los mecanismos de mejora e intentamos generar un debate no basado en anécdotas, ¿no?, sino un análisis riguroso de esa realidad. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos concluido esta primera parte, dijimos hasta las 12:15 y faltan 40 segundos. Solamente para agradecer a las personas que han estado en la mesa, ha sido realmente muy interesante y de verdad, general, muchas gracias por la convocatoria. Esto hacía mucha falta y sigue haciendo mucha falta. Gracias, vamos a un descanso.